Primero, pues tuvimos como el tema de introducción a lo que estábamos viendo, pues lo del documental, que era como una temática de introducción para lo que se viene en este corte. Y estábamos hablando más que todo de a la hora de, por ejemplo, ver, o sea, como seguir las tendencias de nuestros clientes, o bueno, armar como el perfil de nuestro consumidor o posible consumidor. Pues que nos decías que no era, ya los estudios que se hacían anteriormente, que eran como muy demográficos, ya habían pasado y que ahora se centraba más como en los gustos. Poníamos el ejemplo de, pues yo me preguntaste, yo coloqué el ejemplo de la cerveza, de que por ejemplo a todo el mundo pues puede que le guste la cerveza, pero no la misma. Y pues quedamos como en ese tema que nos estabas explicando, nos mostraste una página que se llamaba Audience y dijiste que pues en esta clase íbamos a ver más o menos cuál era el funcionamiento de la página a grosso modo. Listo, perfecto, Alejo. Braulio, ¿Qué hubo, profesor? ¿Cómo está? Buenos muy días. bien, buenos días. ¿En qué quedamos? Eh, Profe, pues en la última clase estábamos haciendo la calificación de los trabajos que habíamos enviado Ajá, y hablamos pues sobre los puntos de vista y pues eso es lo que me acuerdo, más o menos. listo, perfecto. Alejo, como bien lo dijiste ahora, pues habíamos quedado en una herramienta y es la herramienta de Audience. Y todo esto nos da a nosotros como un modelo introductorio de un tema que nació desde el inbound marketing, ¿sí? El inbound marketing fue una metodología que ayudó, digamos, a impulsar el rol, el objetivo de uno poder tener presencia en los entornos digitales, redes sociales, sitios web, landing page, o sea, en todo el ecosistema digital como tal. Cuando nosotros vamos a crear un contenido o vamos a diseñar una estrategia de contenido, pues no solamente debemos de tener conocimiento a nivel de qué, pues de los formatos, las metodologías, que es parte de lo que nosotros ya hemos venido trabajando dentro de la clase, sino que también tenemos un reto muy grande y es conocer directamente a quién nosotros le vamos a hablar. Entonces, dentro de la estrategia de contenidos, pues nosotros ya hemos visto diferentes etapas de contenido, hemos visto todo lo que responde al contenido sí, al contenido sin, al contenido do, al contenido care, ¿sí? Y creo que nos estaba haciendo falta ver otro tema de contenido que era lo de Hero Hop Health, aunque eso lo vamos a complementar dentro de esta clase. Pero dentro de la metodología de CTDC nos va hablando a nosotros propiamente de, hey, ojo porque usted debe crear en su estrategia de contenidos un contenido dependiendo la etapa en la que se encuentre la relación que tenga su audiencia, ¿sí? Porque no todos estamos preparados para dar sí a la hora del matrimonio, sino que tenemos que pasar por un proceso. Y eso era parte de lo que habíamos visto dentro de la clase y que la metodología de CTDC ubicaba muy bien el contenido de acuerdo al momento en el que se encontraba el consumidor. Pues para eso, digamos que antes teníamos unos retos muy grandes a nivel logístico para poder extraer información de la audiencia, para poder saber quiénes eran, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus intereses. Y hoy en día las herramientas digitales nos han facilitado un poco ese proceso. No quiere decir que las herramientas digitales hoy en día sean el reemplazo de lo que se hacía antes, sino que entran a complementar la información. ¿Qué se hacía antes? Pues antes nosotros hacíamos investigación de mercados apalancados con focus group, entrevistas a profundidad, con métodos cualitativos, cuantitativos, encuestas, y hacíamos, digamos, una dinámica de extracción de información interesante. Pero dentro de las dinámicas de la audiencia digital nos hemos dado cuenta, o bueno, nos hemos dado cuenta, yo hablo como si hubiese participado en toda esa creación de conceptos, se se dieron cuenta unos personajes que el impacto de las redes y el contenido que se transmite a través de las plataformas digitales es tan alto
que se vuelve totalmente disruptivo a lo que nosotros conocíamos como modelos tradicionales. Entonces, antes de entrar en materia con la herramienta, vamos a reforzar esos conceptos que vimos dentro de la clase pasada a nivel de lo que es el buyer persona, y en la última media hora de la clase vamos a darle continuidad a la herramienta. Ahí están viendo mi pantalla, chicos. Sí, profe. Listo, de una. Entonces, para poder generar una estrategia de contenidos digitales, se hace necesario no solamente saber cuál es el tipo de contenido que yo voy a generar y en qué etapa debo de hacerlo, sino a quién se lo voy a dirigir. Y para poder saber a quién se lo voy a dirigir, pues debo de conocer mi audiencia. Hay dos mandamientos, pues yo los llamo así mandamientos, y se los quiero transmitir a ustedes de esa misma manera. Y quiero que cuando ustedes vean esto, lo vean así. ¿Cuáles son los mandamientos? Entonces, el primer mandamiento, cuando hablamos de buyer person o el buyer persona como concepto, es que debemos de tener en cuenta que así tengamos el mismo género, así tengamos la misma edad, así tengamos el mismo nivel socioeconómico e inclusive así tengamos los mismos padres, no todos somos iguales, así hayamos sido educados y creados o contextualizados de la misma manera. Si yo lo llevo a un tema familiar, yo creo que, bueno, yo tengo dos hermanas mayores y a pesar de que tenemos unas brechas generacionales muy amplias, los tres fuimos educados por el mismo papá y por la misma mamá en la misma casa. Y los tres fuimos al mismo colegio, ¿sí? O sea, es como que inclusive los profesores que me dieron clase a mí, perdón, que le dieron clase a mis hermanas, me dieron clase a mí también. Y a pesar de eso, somos totalmente diferentes. Yo creo que son muy pocas las personas que he podido conocer, y no sé si a alguno de acá le pase, que las personas con las que ustedes son muy diferentes suelen ser sus propios hermanos. O sea, no hay persona con la que uno más tenga diferencia en la vida que es con los propios hermanos de uno. O sea, y uno dice, pero como raro porque, pues como que fuimos educados por los mismos papás, tenemos la misma sangre, vivimos en la misma casa, estamos ubicados en el mismo nivel socioeconómico, tuvimos las mismas condiciones, etcétera, pero como que uno se vuelve un mundo aparte, o sea, mis hermanas son un mundo totalmente aparte al mío, somos totalmente diferentes, no solo por la brecha generacional, sino porque nuestros gustos e intereses son totalmente distintos. Yo valoro un montón cuando veo esos hermanos que se vuelven super panas y que van a rumbear juntos y no sé qué y hacen muchas cosas juntos, porque pues eso no lo viví en mi casa, y creo que dentro de la generación, o sea, dentro de la generalidad, a la gran mayoría le sucede es que lo que me pasa a mí, o sea, yo hago parte de la gran masa, y es que compartimos un universo y un mar de diferencias con nuestros hermanos. Profe, es que yo creo que eso sucede, o sea, eso sucede normalmente cuando los hermanos son como contemporáneos. Es decir, mi hermana mayor a mí me lleva resto de tiempo. Ella tiene como 35 y pues yo aquí tengo 21. En cambio, mi hermano, sí él me lleva menos tiempo, pero igual, como decís vos, somos distintos. Entonces yo creo que eso es más como cuando son contemporáneos, que no se llevan como tanto tiempo y así como que tienen como gustos más o menos, bueno, los gustos no, pero sí como, no sé, como cosas similares, de pronto el grupo de amigos o ese tipo de cosas. Entonces creo que eso pasa cuando son realmente contemporáneos. A mí no me pasa. Yo tengo dos hermanos, un hombre y una mujer, y todos tres somos distintos y creo que todos tres somos de mundos total y absolutamente diferentes, paralelos, gustos distintos y así. Pero también creo que es por la edad, porque como mi hermana es mayor, entonces pues ella tendrá sus cosas y mi hermano pues también. Entonces es así. Listo, de acuerdo. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Acá hay algo, y es
no todas las personas somos iguales, así vivamos bajo el mismo techo o seamos educados por las mismas personas, inclusive por los mismos profesores, uno no es igual. Con mis hermanas a mí me dio una brecha generacional muy alta y me sucedía mucho, sobre todo en los boletines de disciplina y cosas así, que mi mamá llegaba y siempre ponía como ejemplo a mi mamá, a mi hermana, perdón, entonces como que le decía a los profesores, es que esto no me pasa con este niño, a mi hija antes me la movían de puesto, era porque no hablaba, entonces la pasaban para los puestos de atrás para que ella socializara con sus amigos. En cambio, este niñito hoy en día no se queda callado, habla y habla y habla y habla y habla. Y pues dentro del colegio, digamos que era demasiado sociable y muy amiguero en muchas cosas. Y mi hermana era muy introvertida, entonces teníamos como dos mundos totalmente diferentes y apáticos. No solo por la brecha generacional, sino porque los gustos y los intereses de cada uno iban en vías totalmente distintas. Por eso es que se ha hecho tan difícil hacer publicidad digital, porque la publicidad venía acostumbrada y nosotros los publicistas, y ahí me meto muy a nivel personal, eh, veníamos acostumbrados a que la publicidad era de una sola vía, unidireccional, ¿sí? Yo dirijo y yo a través de un comercial de televisión, a través de una cuña radial, comunico y ya, ¿sí? Y le estoy llegando en el horario donde sé que ese público objetivo va a escuchar. Pero ahora es totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque nosotros elegimos qué ver, qué escuchar, en qué momento escucharlo, a través de qué plataforma. O sea, el poder, quienes lo tenemos, somos nosotros los consumidores, ya no los publicistas, ¿sí? Ya no los generadores de contenido. Nada más lo que está pasando hoy con la televisión masiva, con RCN, con Caracol, no solo por el tema de la pandemia, sino han tenido que reencauchar muchísimo contenido porque se han dado cuenta que ahora que las personas tienen el poder de elegir qué ver y en qué momento verlo y a través de qué plataforma verla, pues no necesariamente lo quieren ver a través de su canal de televisión. Pasó con Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes se volvió de moda otra vez, se reencauchó de moda otra vez, pero ojo acá, la cantidad de usuarios que vieron Pasión de Gavilanes por Netflix fue el doble de la cantidad de personas que vieron Pasión de Gavilanes a través de Caracol. Las personas queremos tener el control a la hora de elegir. Esto me gusta, pero yo no solamente elijo qué me gusta y qué no. Yo también elijo de qué manera y cuándo voy a consumir aquello que me gusta. Entonces se vuelve para uno como publicista o generador de contenidos, comunicadores sociales, muy retador. ¿Por qué? Pues debemos de hacer nuestro contenido de una forma tan atractiva y tan atrayente, pues que realmente rompa esa barrera de saber en qué momento colocarla, sino que la tengamos, digamos, transversal para que el usuario la pueda elegir en qué momento consumirla cuando él quiera. Porque es que el gusto y el interés no solo va a la hora de elegir la cerveza. Los gustos y los intereses también van, por ejemplo, a la hora de consumirla. Entonces, yo no solamente tomo la decisión de, hey, yo quiero una Póker o una Club Colombia, sino cómo yo quiero consumir esa Club Colombia o cómo quiero consumir esa Póker. ¿La quiero michelada en un vaso con hielo o el vaso frío, por ejemplo? ¿O prefiero que el vaso sí esté frío pero sin estar michelada? ¿O prefiero echarle, por ejemplo, los que son amantes al pique, que les echan de pronto pimienta roja a las cervezas artesanales y demás, y con especies también las pueden acompañar en ciertos momentos? Entonces, como que no solamente se trata de elegir una marca, también se trata de la forma de consumir esa marca o elegir o la forma en la que consumimos ese producto. Si yo lo llevo a la generación de contenidos, pues no solamente se trata de yo tengo afinidad con ese tipo de contenidos, sino yo tengo afinidad con ese tipo de contenido bajo ese formato y en la elección de ese canal. Quiero verlo en esos momentos. Entonces, eso, primer mandamiento, partamos de algo y es, no todos son iguales, no todos somos iguales, hay un universo de diferencias y ese universo de diferencias
pues nos ha hecho a nosotros el mundo más retador. ¿Por qué más retador? Antes hablábamos del target, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del target, hablamos de esos nichos de mercado. Entonces decíamos dentro del nicho de mercado, personas de 18 a 20 años de nivel socioeconómico 3, 4 y 5, de la ciudad de Cali, estudiantes universitarios y estudiantes recién graduados del colegio que están buscando institutos, no sé qué. O sea, ahora hacíamos como un perfilamiento muy demográfico y lo que nos hacía era que nuestro contenido y nuestra campaña publicitaria o la generación de contenido que nosotros hiciéramos iba totalmente específica a ese nicho. Con los medios digitales, pues el modelo cambió, porque ahora vemos como en diferentes segmentos hay pedacitos y hay participación, ¿sí? Del público objetivo al que yo quiero llegar, dentro de ese sinnúmero de datos demográficos. ¿A qué me voy con esto? Voy al ejemplo que yo les ponía a la clase pasada, un poco más como al lenguaje nuestro de los sugar daddies y no sé qué, y la vaina. Íbamos más al lugar con algo y es, hay gente adulta que se comporta como joven y hay gente joven que se comporta como adulta, ¿sí? Pero no solamente se comporta, hay gente joven que tiene gustos de adultos y hay gente adulta que tiene gustos de jóvenes, que ustedes lo ven y uno dice, La ropa, profe. con la ropa se ve un montón, con la ropa se ve un Montón. montón. Y ahorita, por ejemplo, con la Sugar Mami, ¿sí? También se ve un montón, o sea, uno ve una señora muy de 50 años con su denim, con su chalequito de jean, no estoy partiendo acá, ojo acá, no parto de si es bueno o si es malo, parto es que su gusto va más allá de no me quiero vestir como una señora, quiero vestirme como una joven. No, no, no tanto en el debate si le queda bien o si le queda mal, no, eso no nos importa. Pero es alguien que tiene esa afinidad, ¿sí? Ese gusto. ¿A qué me voy con esto? Pues las campañas publicitarias de Estudio F, pues también pueden tener participación y tienen, digamos, impacto en el mercado de las mujeres adultas. ¿De qué depende la participación del mercado que tenga marcas como Estudio F en esos adultos? Pues en que los gustos de esos adultos vayan acuerdo al producto o al diseño que ofrece Estudio F. Si yo lo llevara a otro componente, ojo acá, no a todos los jóvenes nos gusta el chocolate, el café, ¿sí? No a todos nos gusta el café. No a todos los adultos les gusta el café. Entonces, si yo soy una marca como Juan Valdés, yo debo entender eso. Y es que mi participación y la participación de mi producto va a ser transversal a la edad. Por el hecho de que yo venda café, no quiere decir que me dirija únicamente a los adultos. Conozco muchos jóvenes, muchos universitarios, inclusive mucha gente de colegio, que son súper amantes del café y que no han necesitado llegar a la vida de adulto para tener un gusto por el café. Profe, pero yo me siento una viejita, o sea, literal, pues como yo soy de pueblito y hace frío a veces, entonces pues mis abuelitas me enseñaron a tomar café. Entonces yo soy de las que me despierto y no puedo seguir si no me tomo un café. Y entonces yo a veces me siento como viejita porque las viejitas hacen eso, o sea, ellas se despiertan y se toman, y toman café. Pero a Correcto, veces siento que correcto. es porque mis abuelas me enseñaron. Entonces, pues yo me siento como una viejita, pero igual me gusta consumir. Correcto. Y así, digamos que en ese sentido, nos puede pasar con un montón de cosas, o sea, con un montón de cosas. Entonces, por eso hablaba la clase pasada de que tenemos que ser transversales y nuestro contenido debe ser transversal. Muchas publicaciones, si yo me pongo a ver mi grupo o mi círculo de amigos, muchos publican contenido de Matelsa y no necesariamente son consumidores de Matelsa, pero se sienten afines
con las frases y con todo lo que está pasando a través de Matelsa. Pues si me pongo a analizar el tema, pues ¿quién no ha tenido un desamor? Todos hemos tenido desamores desde que estuvimos en el colegio, en la universidad un montón, eso sí, yo creo que la universidad es como la época donde uno más desamores tiene en la vida y ya uno pasa la brecha de la universidad y sigue teniendo desamores. Y puede pasar, inclusive, a uno hasta le puede pasar que uno se monta muchas veces en un taxi y el taxista está despechado, entonces le cuenta a uno toda su historia de desamor y entonces, no, es que yo me acabo de separar, me divorcié, 50 años de matrimonio. Entonces, pues esas frases que publica el Matelsa dentro de sus redes sociales, si bien le pueden aplicar a una persona de colegio, también le pueden aplicar a una persona de universidad o inclusive a ese mismo taxista que se encuentra despechado en medio de un divorcio, ¿sí? Y que quiere decir que todas las mujeres son iguales. Punto. O sea, punto. Tiene una afinidad con el contenido. Es muy curioso porque las nuevas generaciones todavía viven muy por el lado de los estereotipos. Ponía el ejemplo de 13 razones porque es una serie, bueno, la tercera temporada no me gustó tanto, pero la primera temporada sí me gustó un montón. La segunda tampoco me gustó. Pero me vi la primera temporada y cuando me vi, perdón, la cuarta temporada no me gustó, la primera y la segunda sí. Y la tercera más o menos. Pero cuando me empecé a ver 13 razones por qué, lo hice con mis sobrinas. Y mi sobrina me decía, ay tío, vos tan inmaduro viéndote estos programas. Y yo le decía, ay no sé, a mí esa vaina como de dramas adolescentes me encanta. A mí ese drama adolescente me gusta mucho. Y todo lo que está pasando. Porque ella tiene un estereotipo. Y es que inclusive mi sobrina es estudiante. O sea, ella tiene 20 años y ella es estudiante en la Autónoma de Comunicación Social, al igual que muchos de ustedes. Y mi sobrina me dice, tío, es que vos sos como, o sea, es que vos no sos como mi tío, vos sos como mi hermano. O sea, ella entra en como en un tema mental donde dice, es que yo no sé por qué siempre que les digo a mis amigos como que voy a almorzar con mi tío en la universidad, ellos se imaginan a un señor. Y cuando les digo que es profesor, como que ya nadie quiere almorzar conmigo porque pues como que voy a almorzar contigo, entonces hay un estereotipo, solamente por decir es tío y es profesor, ¿sí? Entonces ya de entrada, nosotros las personas nos marcamos en una brecha, nos imaginamos algo. Ahora, pues mi nombre tampoco me colabora mucho, ¿no? Llamarme Néstor es como nombre de señor también, entonces como un nombre de abuelo, entonces pues peor aún. Se intensifica más la cosa pues para que el estereotipo se marque mucho más. Cuando ya me conocen es totalmente diferente la situación, es totalmente diferente la situación porque nos lleva a nosotros a otra brecha y es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Chicos, denme un segundo que creo que me está pasando algo aquí con la conexión. Listo, creo que ya. Ah, pero eso me dejó de compartir. Mm, por acá. Chicos, qué pena. Ahí están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Listo. Entonces eso es algo que a uno le pasa un montón, ¿sí? Es un montón, inclusive las primeras clases que fui dando, me pasaba muchísimo eso. Yo llegaba y como que decía, no, el profesor Néstor tal. Cuando yo llegaba al salón de clase, ustedes de pronto no les tocó eso porque pues, no me conocen personalmente, o sea, en persona, presencialmente, pero me pasaba, yo a veces
llegaba de de la agencia y pues en la agencia tenemos una forma de vestirnos un poco juvenil. Entonces cuando llegaba a la universidad, todos se quedaban como que, mira, es que esta es la clase de tal cosa. Y yo decía, sí, yo sé, esta es la clase de branding y transmedia digital. Sí, sí, claro, pero vos sos de qué carrera. Y como que todos me miraban como que este man está perdido, este man qué. Entonces yo decía, no, es que yo soy el profesor de ustedes. Entonces también hay un estereotipo, ¿sí? Y se vuelve disruptivo cuando vemos que las cosas son distintas y el mundo está cambiando. Y eso lo escuchamos un montón. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando, el mundo está cambiando. Pues hoy por hoy, el mundo ha permitido que jóvenes sean líderes en ONGs, sean directores en multinacionales. Hoy en día el mundo está cambiando y ha permitido que esta brecha generacional nos implique a nosotros un cambio de pensamiento. Por eso hay que ser tan radicales en eso. Y por eso estoy haciendo tanto hincapié en esas diferencias, ¿sí? Porque inclusive, personalmente las he vivido dentro de la universidad. Si llegaba tarde, o sea, esa clase de branding transmedia termina a las 8 de la noche, y cuando iba a subir a mi oficina en la Facultad de Humanidades y Artes, la de seguridad, obviamente muy querida y muy amable ella, no me quería dejar pasar la primera vez y me decía, joven, qué pena, pero ya no puedes subir a las oficinas. Y yo le decía, pero ¿por qué no puedo? Y entonces, ¿qué hago si mis cosas están allá, en la facultad? Y me decía, ¿cómo así? Es que los estudiantes no pueden. Y yo le decía, muchas gracias, mi querida, pero no soy estudiante, yo soy profesor nuevo y allá está mi oficina y allá tengo mis cosas, estereotipos, ¿sí? Porque no está, digamos, como en la mente de que un profesor de pronto vaya en jeans con camiseta y tenis o Converse a dar clases. Es como raro verlo en esa pinta a dar clases, ¿sí? Entonces hay un estereotipo en imagen que nos empieza a marcar mucho. Ustedes, y cuando me refiero a ustedes, la generación centennial ha sido clave para estos cambios culturales. Ustedes han sido claves porque ustedes piensan de una forma totalmente disruptiva, donde, ay, estas cosas no las puedo decir, pero la voy a decir. Ustedes son totalmente importaculistas en muchos sentidos. Ah, ¿le gusta hacerlo? Ah, pues que lo haga. Ah, ¿le gusta tal cosa? Ah, pues que la haga, ¿sí? O sea, como que al que le gusta le sabe y esa frase se catapulta un montón en esta generación. Al que le gusta le sabe. Y nadie se deja llevar por esas cosas. Todo el mundo es como que, es que los gustos y los intereses y tu edad, tu género, pues finalmente no te definen. Entonces, ahora es muy normal ver a un hombre con las uñas pintadas de diferentes colores, sin necesidad de que esté en el estereotipo o que tenga una etiqueta de gay o de que pertenezca a la comunidad LGTBI+, ¿sí? No necesita pertenecer a la comunidad LGTBI+, para poder pintarse las uñas. Puede ser una persona heterosexual y que tenga un gusto, porque su gusto y su estilo es eso, pintarse las uñas, punto. O sea, no es totalmente disruptivo, no, o sea, es totalmente cambiante a lo que uno puede hacer. Mi papá antes me criticaba un montón por los jeans rotos y me decía, ah, pero ¿cómo te vas a ir con esos jeans rotos a trabajar? Y yo decía, "Pues, es que me gusta, porque en la generación de él hay unos protocolos para cada cosa, hay una conducta para cada espacio, ¿sí? Hay reglas y creo que nosotros los jóvenes hemos sido disruptivos en esas reglas y hoy en día las compañías están empezando a adaptar a esos nuevos modelos y esas nuevas formas de pensar. Y esas nuevas formas de pensar han impactado a la publicidad, donde nosotros ya no podemos partir de un target, tenemos que partir de un buyer persona para poder ser transversales e impactar es a partir de la creatividad y el contenido mismo sin estereotipar, ¿sí? ¿Cometemos todavía errores de estereotipos? Sí, todavía los cometemos. Esto no es algo que esté todavía catapultado ni que esté finalizado. Esto sigue pasando, esto sigue sucediendo. Y se vuelve ya el estereotipo
ya no es ni por edad ni es por género, sino que ahora los estereotipos son por gustos. Entonces, le gusta la guaracha, entonces es guiso, es boleta. Le gusta el tecno, entonces es dark, es oscuro. Le gusta, no sé, le gusta montar bicicleta, entonces es medio hippie. Le gusta no sé qué. Entonces como que ya los estereotipos los estamos migrando ya no a la edad ni al género, sino a los gustos. Cosa que también es un error. El hecho de que me guste a mí una cosa u otra no quiere decir que yo ya me defina 100% por eso. ¿Listo? Esto es un tema, mejor dicho, chicos, como yo le dijera, como le podría decir a alguno de mis amigos o amigas, esto es un tema para jalárselo con una buena botellita de vino y echar carreta sobre los estereotipos, sobre los cambios culturales, sobre las nuevas formas de pensar de las generaciones y que cada uno de nosotros pensamos de una forma totalmente diferente y que ni siquiera los mismos gustos o intereses nos definen. Hoy en día cada uno busca ser auténtico. Que en la autenticidad y en la búsqueda de la autenticidad hay copias. Estoy también de acuerdo. Uno ve como los youtubers nuevos copian a todos los youtubers de siempre, como que todos manejan la misma línea, la misma forma de expresión y demás, ¿sí? Uno mira como los de cierto gusto se van bajo cierto estilo ya de vestimenta y comportamientos y demás. Eso no es algo nuevo. Hoy lo veíamos con los guaracheros, los tecneros y la música, los reggaetoneros, los del flow, los de no sé qué. En mi época era con los que eran emos, los que eran grippies, los que eran punquetos o los que eran rockeros. Entonces, el que era como medio rockero o que era como que le gustaba el rock en español, entonces utilizaba el brazo lleno de manillas como de telita, una camisa como de metálica o con el estampado de metálica y una camisa sobre esa abierta, mechudo, como con unas gargantillas hechas a mano, o sea, muy, muy, muy el tema hacia ese lado. Los skaters se vestían de otra manera, los emo pues que se tapaban se hacían una motica acá para taparse el ojo, y eran como medio suicidas, creo que era como en esa época que se hablaba de eso. Y uno decía, bueno, pero ¿qué pasa con los que hemos sido un híbrido de muchas cosas? Yo soy un híbrido un poco de cosas. A mí me gustó mucho en mi época, me encantaba Panda, pero al mismo tiempo me gustaba Panda, me gustaba Kudai, y me gustaba San Alejo, y me gustaba el tropipop, y me gustaba el vallenato, y me gustaba el reggaetón, y me gustaba un poco de cosas, y como que yo decía, ¿y qué pasa con esas personas que tenemos gustos muy, muy divergentes? Y seguramente muchos de ustedes también se han podido sentir, y comparto esa experiencia, pero seguramente allí en la casa de cada uno de ustedes en ese momento están pensando, a mí también me migraron a un estereotipo de persona por un gusto o una afinidad con algo, sin necesidad de serlo. Seguramente Profe, muchos a de mí me ustedes. pasó. Dímelo, Ana. Es que a mí, pues yo tengo un gusto muy marcado y es que no me he visto de otro color que no sea negro o gris, porque no me gusta. O sea, yo no soy de esas que dicen, ay, me quiero poner una camisa roja porque no me gusta. Entonces, pero eso viene como de un tiempo para acá, o sea, no siempre fue así, pero de un tiempo para acá sí. Entonces, cuando llegué a mi casa la primera vez, toda vestida de negro, mi mamá casi le da un patatús, o sea, literal, casi se muere ahí, que porque, ay, ¿por qué venís vestida así? Entonces yo ¿por qué vengo vestida? Pues porque me gusta. Entonces yo digo, no, es que así se visten los frikis. Entonces yo me enojé y yo le dije, mamá, ¿cómo me estás diciendo que así se visten los frikis si es el color que me gusta? Entonces, no, es que no sé qué, y realmente sí me estaban estereotipando, porque me estaban diciendo que yo era una friki porque estaba vestida de negro. Y pues obviamente no, pero a mí me gusta, y es lo que me gusta, es lo que me pongo todo el tiempo. Entonces ya después de un tiempo, como ya me venía vistiendo de negro más seguido, entonces ya le tocó acostumbrarse a verme así. Ya después no me decía que me veía como una friki. Pero al principio sí me estereotipó y no es suficiente con eso. También me dijo bueno, me dijo que me veía muy rara, pero pues a mí me gustaba.
Sí, y así parte no solamente con el tema de la vestimenta, el tema de los tatuajes, etcétera. Entonces, si antes uno llegaba pues a la casa con un rayoncito o como con una especie de tatuaje, bueno, yo he sido muy con mis compañeritos de colegio, como que todo el mundo era feliz rayándose las manos. Entonces mi mamá me decía, eso lo hacen los presos, los de la cárcel y no sé qué. Y había un estereotipo. Hoy en día eso es totalmente disruptivo. Entonces, partamos de ahí. ¿Listo? Porque eso va a ser clave para el trabajo que vamos a hacer. El target elegía públicos concretos en función como el sexo, la edad, el poder adquisitivo, entre otros. Y hacia allá nos migrábamos nosotros en términos de publicidad y generación de contenido. Era nuestra base primaria para poder saber qué contenido adecuar de acuerdo a los estereotipos o a los momentos de vida en el que se encontrará cada persona. El buyer persona, en cambio, define sus necesidades. Profe, Dímelo. ¿todos estos hace parte del primer mandamiento? Todo esto hace parte del primer mandamiento, sí. Estas ya, digamos, vamos a ver las diferencias entre lo que era el target y lo que es el buyer persona. Seguramente ustedes han escuchado el target en algunos momentos, creo que algunos me decían, sí, yo he escuchado la palabra target, pero ahora yo quiero que ustedes cambien un poquito esa mentalidad y decir, ojo, no es solo un target, es un buyer person, lo que nosotros debemos de construir para saber cuál es el contenido. Entonces, el buyer antes se definía a partir de los datos demográficos. El buyer persona se define a partir de las necesidades. Tengo una necesidad de escuchar música, tengo una necesidad de vestir, tengo una necesidad de tomar algún líquido, tengo una necesidad de tener un espacio para compartir con mis amigos, tengo una necesidad laboral, tengo una necesidad académica, tengo necesidades, hay necesidades. Y esto abre la brecha para que el mercado se concentre también en generar diferentes líneas de servicio y entender que no todos somos iguales. O sea, no todos partimos y no todos suplimos nuestras necesidades de la misma manera. ¿Sí? Puede que yo les diga a ustedes, hey, cuando yo tengo sed, lo primero que hago es tomar agua. Y Katherine me puede decir, cuando yo tengo sed, lo primero que me hago es una limonada. Y otra persona puede decir, cuando yo tengo sed, lo primero que hago es tomar una bebida caliente. ¿Sí? Tenemos una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Suplir la sed. ¿Cómo suplimos la sed? Pues parte de los gustos y los intereses de cada uno. Vamos con otra. El target centra los esfuerzos en el segmento del público que ha definido para vender un producto o un servicio. Entonces, los estereotipos de antes, es que es muy chistoso, pero y todavía uno los ve en comerciales de televisión y en publicidad. Entonces, como que se dice, los productos del aseo es solo, entonces aparece la ama de casa vendiendo Fab y eso pues salía como un comercial ahí todo medio friki, medio raro, entonces eso era como medio musical, entonces salía la ama de casa, ella feliz, perfectamente maquillada y organizada, pero alguien, un extraño, que en este caso podría ser cualquier presentador conocido en nuestro país, tocaba la puerta de su casa y le decía, mira, hoy tengo una oferta, y él decía, oh, Fab, o Sabitel, o no sé qué, y esto cambia, ella empezaba pues a trapear y a deslumbrar, eso le salían flores, o sea, muy Cinderella el tema, muy Cenicienta el concepto y el recurso creativo que utilizaban esos comerciales de televisión. Ahora yo les digo, ¿qué pasa con los que tienen otro tipo de familias, donde quien hace el aseo del hogar no es la mamá, sino el papá? ¿Ese comercial de televisión le habla o no le habla? ¿Ese contenido lo identifica o no lo identifica? ¿Sí? Y ahí vamos a partir de muchas hipótesis. Entonces, si cuando ustedes vayan a crear un contenido digital, partan de eso. ¿Sí? No estereotipemos. No estereotipemos. Generemos contenido con un lenguaje que sea transversal a todo, donde no nos concentremos en un único público, sino donde entendamos que a partir del contenido podemos llegar a diferentes públicos objetivos en diferentes momentos de la vida, en diferentes ubicaciones geográficas.
con diferentes culturas, con diferentes gustos e intereses, pero que ese grupo objetivo tiene una necesidad en común, que yo como marketero, como publicista, como emprendedor y demás puedo suplir, y que comunico a través de contenido digital. ¿Listo? Sí, profe, sí, porque, por ejemplo, se pueden herir hasta susceptibilidades. Con lo que tú dices, pues no dicen, no, ese comercial tan machista o algo así. Entonces yo creo que hay que ser muy delicado como con esos temas. Totalmente, totalmente. Y el estereotipo que pasaba con las personas, y qué pena, yo lo digo así porque siento la palabra afrodescendiente, inclusive más racista. A mí me gusta la palabra negra. Y lo que pasaba con las personas de raza negra, una raza hermosa, pero en toda la publicidad y en toda la comunicación, en todo el contenido que nosotros veíamos, estaban estereotipados. ¿De qué partía el estereotipo? De que la mujer negra tenía que ser la empleada de la casa. Lo vimos en temas de medios. Aquí en Cali creo que hubo una familia que fue muy cuestionada hace una época porque partía de ese estereotipo y mostraba las 4 generaciones de mujeres en el Everly Hills caleño. Es que es súper chistoso. Hasta como mencionar la Profe, portada de la eso fue una revista. portada que salió, ¿no? Eso fue una portada que salió, Sí. sí. Y él era Ya salían dos empleadas pues dos señoras del servicio negras. exacto, perfectamente ubicadas atrás de la familia del Everett Hills caleño. O sea, si ustedes empiezan a ver ese tipo de cosas, vamos a ver muchísimos errores que se cometen dentro de la comunicación y la generación de contenido. Profe, Dímelo. o sea que el target básicamente generaliza y el buyer personal secciona. Exactamente. El buyer, el Ah, target lo que hace es segmentarte la audiencia a un estereotipo. El buyer persona lo diversifica. Entonces se vuelve muy incluyente porque no parte de los datos demográficos, sino de los niveles de personalidad, gustos e intereses. Donde a ti te puede gustar algo como a mí, ¿sí? Y no por el hecho de que yo sea hombre, a mí no me pueda gustar eso. Y no por el hecho de que tú seas mujer, no te puede gustar esto. Lo que pasa con el fútbol. Muchas mujeres son estereotipadas porque les gusta el fútbol, ¿sí? Y porque practican cierto tipo de deportes. ¿Por qué? Y acá, pues, una opinión muy personal, pero más reconocimiento nos ha dado a nivel mundial y más logros nos ha dado a nivel mundial la selección de fútbol femenina que la misma selección de fútbol masculina. Más nos ha dado logros a nosotros. Y hay un estereotipo de que si la niña cuando está pequeña y está jugando con un balón de fútbol, entonces se va a volver machorra, no sé qué, entonces ya la condicionan. Ojo, eso no va a partir de ahí, ¿sí? Cuando ustedes creen contenido, piensen en todo lo que está pasando a nivel cultural y social a partir de nuestras generaciones, millennials y centennials, porque somos pioneros en este tipo de cambios de pensamiento y de comportamiento, que hoy en día todavía se ven implícitos en la cotidianidad de nosotros. Pero pues les quiero dejar muy, muy en la mente esto. El target centra la labor solo en ese segmento y se olvida por completo de los otros segmentos a los que también les puede interesar su producto o su servicio. El buyer persona, al ser tan diverso y a partir de las necesidades y los gustos e intereses, lo incluye en todo, porque saca provecho de que todos tengan una misma necesidad, no de que todos tengan una misma edad o no de que todos tengan un mismo género. Disruptivo, es totalmente disruptivo. Finalmente, ¿qué se vuelve el buyer person? Es un target con una necesidad identificada y en la sumatoria de los dos, yo voy a construir el buyer person. Hay diferentes, y acá hay varias cositas a tener en cuenta a la hora de construir un buyer person,
lo segmenté en 3 características. Uno, el buyer persona es dinámico. O sea, esto no es algo que ustedes establecieron una única vez dentro de un proyecto, dentro de una estrategia y se olviden. Porque el mundo evoluciona rapidísimo. Cambia muchísimo. Lo que ayer estaba bien, hoy puede que no esté tan bien. ¿Sí? Entonces, el buyer persona siempre es dinámico. Lo que nos da a nosotros, como estrategas de contenidos digitales, un reto. Y es a siempre estar analizando a nuestra audiencia. Siempre estar analizando los gustos y los intereses. Siempre estar analizando las tendencias. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el buyer person es totalmente dinámico, es cambiante. 2, no necesitamos una descripción completa para empezar a trabajar. Partamos de nuestra marca, nuestro servicio, nuestro producto, nuestra organización. ¿Qué necesidad suple? ¿Y qué personas pueden tener esa necesidad? ¿Y cuáles son los gustos de esas personas o los intereses de esas personas para suplir esa necesidad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para nosotros construir un buyer person podemos partir del imaginario. Podemos partir de la imaginación de cada uno de nosotros. Y podemos hacer una lluvia de ideas a la hora de seleccionar el buyer person adecuado al que nosotros queremos hablar. Y la tercera premisa es los detalles importan. Los detalles importan. Así ustedes no lo crean, los detalles son relevantes. El nivel de detalle que usted conozca a una persona se vuelve clave a la hora de construir un buyer persona, donde el buyer person no solamente es decir, personas que les gusta el maní, personas que les gusta, no sé, los frutos secos, que se cuiden y que tengan un estilo de vida saludable. No, o sea, aquí necesitamos saber todo el detalle, cómo se levanta hasta cómo se acuesta. Si por la noche se le olvida cepillarse los dientes o si por el contrario es súper riguroso con el cuidado de los dientes. Si lo que más le importa del cuidado de los dientes es que se vean blancos o que tenga un aliento fresco. O sea, todos los detalles cuentan. Todos los detalles van a ser importantes porque nosotros no creamos contenido o la estrategia de contenido no se puede apalancar solamente a hacer lo que hoy en día hacen muchas marcas y es fotografía de producto, 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 fotografía de producto y para de contar. Sino que la manera en la cual uno genera un vínculo y posiciona una marca es a través de conexiones emocionales. Y para yo poder generar una conexión emocional, yo no solamente le estoy diciendo a la persona, compre, 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 compre. Que en algún momento creo que se los decía, pues para eso vamos al centro. ¿Sí? Y pues para crear contenido, pues la inspiración va a ser el centro. ¿Por qué va a ser el centro? Porque usted pasa de un almacén, es más, dentro de un mismo almacén está el que le está diciendo, vea, reinita, lleva el jean, vea, mamacita, mami, vea, rey, no sé qué, papi, príncipe, no sé qué, como le digan a uno, compre, 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 compre. Pero la construcción de la marca no se hace diciéndole a la persona solamente cómprelo, sino donde yo le dé razones para que él elija la marca que yo quiero posicionar. Si ustedes ven esos proyectos de emprendimiento hoy en día, muchos de esos proyectos de emprendimiento dentro de los feed solo muestran su producto en todos los ángulos posibles. Tengo una persona muy cercana que sacó un proyecto de tortas. Todos los días publica en Instagram una foto de su torta o de las tortas en todos los ángulos posibles. Cenital, no cenital, ángulo, no sé qué, cómo lo prepara, cómo no, o sea, todo es alrededor del producto. Porque es una comunicación que a pesar de que está en Instagram, a pesar de que está en medios digitales, sigue siendo una comunicación con un pensamiento tradicional. ¿Por qué con un pensamiento tradicional? Porque pone al producto como el eje rector para la creación y generación de contenido. No entiende cuál es el estilo de vida del público que le compra ese producto para poder generar conexiones emocionales a partir del contenido que desarrollan en su perfil. Caso contrario, en Instagram,
En otras marcas como lo puede ser, por ejemplo, Profe, Patelsa. Dímelo. ¿y qué es lo recomendable? Es que, digamos, o sea, todo lo que decís, yo lo enfoco hacia un emprendimiento familiar que tenemos. Entonces, precisamente el emprendimiento es de tortas y postres. Entonces, yo, o sea, yo hace ratico, yo no hago las fotos, o sea, yo realmente pues el emprendimiento es de mi mamá. Ella tiene una página en Instagram y el contenido digital no lo hago yo, lo hace mi hermana mayor. Entonces, yo le he dicho a ella muchas veces que llenar eso con fotos de los productos en todos los ángulos como que no quedaría bien, o sea, como que el original sería una foto por cada cosa que ella quiera sacar. Y ella dice que no, o sea, ella me acerca y me dice que no, que lo interesante es que se vean todas las formas habidas y por haber. Pero yo no sé si eso sea como demasiado, o sea, que sea como muy cargado para el que lo está viendo. Es Entonces, totalmente ¿qué es cargado. lo? Es Es totalmente totalmente cargado. cargado. Es totalmente cargado. ¿Por qué es totalmente cargado? Porque no hay versatilidad ni hay contenido innovador. O sea, a mí ver la torta o ver el postre en cenital, a verlo de frente o a ver cómo lo preparan, pues finalmente me está comunicando lo mismo, el producto. Entonces, cuando nosotros conozcamos el buyer persona, vamos a poder establecer cuáles son los ejes de contenido y determinar ejes de contenido sobre el cual la marca debe posicionarse. En ese sentido, ¿a qué me voy? ¿Qué credibilidad tiene mi marca para hablar de ciertos temas? ¿Sí? Por ejemplo, pues traigo un caso y es uno de mis clientes que era Manitoba. En la agencia nosotros decíamos, ojo, eso no se trata de mostrar el producto de todas las formas, se trata es de generar contenido de valor. ¿Qué son los temas que le interesan al público objetivo que compra nuestra marca? Y a partir de eso, nosotros empezamos a hacer la generación de contenido. ¿Sí? ¿Qué empezamos a hacer? Y empezamos a entender que Manitoba, por la historia de la marca, era una marca que tenía credibilidad frente al tema del emprendimiento y que el público o el buyer persona al que nosotros le hablábamos eran personas que tenían una afinidad con el tema del emprendimiento. Creamos un eje de contenido apalancado sobre el emprendimiento. Entonces, ya no hablábamos solamente de maní y frutos secos, hablamos de maní y frutos secos, pero hablábamos también de emprendimiento. Pero también encontramos que ese buyer persona eran personas que no necesariamente eran 100% saludables, sino que eran personas que estaban en esa lucha de querer ser saludables, pero no saber cómo. Empezamos a mostrar otro eje de contenido más hacia el lado de vida saludable, donde les decíamos a las personas, ojo, es que para ser saludable usted no se tiene que matar 3 horas en un gimnasio o tiene que darle la vuelta a la manzana con una llanta de camión. Para que usted realmente sea saludable y para que usted tenga un estilo de vida saludable, usted tiene que tener un equilibrio en todas las áreas de su vida, emocional, sentimental, etcétera. Y empezamos a ubicar al consumidor con ideas y con tips de cómo ser saludable y cómo tener un estilo de vida saludable. No viendo el estilo de vida saludable desde el posicionamiento, desde el territorio de hago deporte y como lechuga y ay, sí, porque es que uno lo ve muchísimo hoy en día. Entonces, todas las marcas que le están apostando a eso creen que el ser saludable parte solamente de hacer deporte y de comer bien. Ojo, es que el ser saludable es tener un estilo de vida saludable. ¿Y qué quiere decir tener un estilo de vida saludable? Desde lo emocional hasta lo más táctico, que puede ser una dieta. Porque desde lo emocional, un estilo de vida saludable es no sentir odio, no tener rencores. De nada le sirve a una persona matarse 30 horas en un gimnasio y comer lechuga todos los días si en su vida internamente hay rencor. Suena muy Pablo Neruda, suena muy Coelho, eso que les estoy diciendo, pero parte de la profundidad que nosotros debemos de tener a la hora de generar esos contenidos digitales, de poderle dar valor a lo que nosotros estamos hablando y no quedarnos planos con lo que hace todo el mundo, ser muy críticos, no porque Profe, la pieza estéticamente sea bonita, genera atracción, sino porque te conecta con valor emocional. Dime. ¿eso no va de la mano de las tendencias?
Claro, por eso es que siempre tenemos que estar analizando las tendencias, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué me voy con eso? Porque si yo fuera, si ustedes ven, por ejemplo, los perfiles de los gimnasios en Instagram, todos son como que, la moral, y entonces todos muestran los entrenamientos, la rutina, los aminoácidos, la proteína que se debe consumir, etcétera. Pero se les está olvidando que fuera del gimnasio, esas personas también tienen un estilo de vida y que de acuerdo a la filosofía de marca podría transmitirse. Dar moral no es solamente, bueno, yo digo dar moral porque entrenaba en un gimnasio donde mi entrenador me decía la moral y la moral, que era Animal X, entonces entrenamos como funcional y demás, entonces es como que todo era muy ligado hacia eso. Y yo decía, es que vos necesitas moral en todos los aspectos de tu vida. Vos necesitas apoyo para que también alguien te impulse. Hey, hay que trabajar como la buena vibra, las buenas ondas, como las buenas energías. Entonces, qué bacano no solamente generar contenido de los establecimientos, de los entrenadores, sino también del estilo de vida y de las cosas a las que se enfrenta tu público objetivo. Matelsa lo pongo mucho de referente en ese sentido porque siento que es una marca que hace muy bien sus ejes rectores de contenido. Habla de medio ambiente, habla de despecho, habla de amistad, pero también habla de ropa, habla de estilo, habla de personalidad. Entonces, si yo empiezo a detectar esos niveles, tienen como 6, 7, hasta 10 ejes de contenido. Por eso es que es una red social como interesante de seguir, porque no vas a ver dentro de su feed todo el día fotografías de modelos luciendo la ropa, sino también cosas que le pasan y que lo conectan a uno como consumidor de la marca. Profe, y eso genera más interacción y como más cercanía con la marca. Hasta controversia puede generar por los temas Claro, que... eso es el vínculo emocional, esa es la conexión emocional que nosotros debemos de trabajar a partir de la generación de contenido estratégico, ¿sí? Contenido estratégico. Por eso es que hablamos de estrategia de contenidos digitales, porque yo quiero que ustedes aquí salgan de esta materia no para hacer lo mismo que hace todo el mundo afuera, porque eso es muy sencillo. Coja un Canvas, coja un Design Cap, coja un designer, coja cualquier herramienta de estas online, ni siquiera necesita ser diseñador si no tiene presupuesto. Y hace unas plantillas que uno ve en todos los perfiles de Instagram de todo el mundo. Tengo una cantidad de amigos que hoy en día son emprendedores y todos hacen lo mismo. Ustedes lo están trabajando con el cliente que tenemos dentro de la materia. Y ustedes pudieron ver dentro de ese análisis que son categorías súper planas a la hora de generar contenido. Todos por lo general hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque se preocupan en lo táctico y no en lo estratégico. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Estas son algunas plantillas que yo les traigo para que ustedes vean que el buyer persona cómo se presenta. Entonces, el buyer person se puede presentar de diferentes maneras, de diferentes formatos. La manera de comunicarlo pues, realmente es de acuerdo a la estrategia que usted quiera impulsar. Ustedes pueden construir, por ejemplo, este es un buyer persona, pero como en una especie de diseño de un portafolio o de una hoja de vida. Entonces habla como de las personalidades, a nivel de tecnología, qué tanto sabe Internet, de software, qué tanto utiliza aplicaciones móvil, qué tanto utiliza las redes sociales, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos en la vida, cuál es su personalidad, cuáles son las frustraciones que tiene dentro de la vida y la bibliografía. Juan José lleva trabajando como panadero toda la vida. Su padre fundó la panadería Abad en 1940, no le falta experiencia y sabe que con ella la manera de realizar productos excelentes se basa en la calidad de los ingredientes. Madruga todos los días para mantener el pan listo a la mañana en su panadería, mientras que por las tardes se encarga de la gestión de los productos que utilizan. E Internet es una herramienta que le ahorra tiempo a la hora de consultar y encontrar los productos. Y este es un buyer person o este es un perfil de persona que se podría adecuar para Mercedes-Benz, para Nokia o para Windows XP. Este buyer persona. Entonces es un buyer persona
que no queda único para mi marca, sino que puede ser un buyer persona que se trabaje para diferentes marcas. Edad 45 años, ocupación panadero, estado casado, locación Zaragoza. Ojo acá con el tema de la locación, porque en Zaragoza el tener una panadería es un negocio de lujo. No es de pronto como el concepto que tenemos acá de las panaderías en nuestro país, que si yo les dijera esto como que este es el buyer person de Mercedes-Benz, como que usted no decide, está loco, profe, o sea, como un panadero va a adquirir un Mercedes-Benz. Bueno, a no ser que sea el panadero que nos describió alguna vez Duque, que gana 2 millones de pesos mensuales, ¿no? Pero si lo llevamos al estereotipo que tenemos, pues como que no aplicaría tanto, porque pues no tienen de pronto el poder adquisitivo para poder llegar a ello. Pero ¿en qué momento se aplica? Pues que esta persona es un empresario, dice Zaragoza, ¿sí? Entonces allá el panadero tiene un estilo de vida distinto, diferente. Este es otro buyer person. Este buyer person yo lo construí para Juan Guillermo Villegas. Este me gusta mucho compartirlo dentro de las clases porque tiene un componente que a mí emocionalmente me marcó muchísimo y era el tema del bypass gástrico. En el tema del bypass gástrico con mi grupo, con mi equipo creativo, empezamos a hablar de que esto iba mucho por los nuevos estereotipos de belleza, que iba muy ligado a las preocupaciones que tenían las personas, al tema de la autoestima y demás, y que pronto ese era el motivador principal, el físico. Estuvimos tan equivocados, muchachos. O sea, ustedes no se imaginan lo ignorante que me sentí cuando tuve que salir a campo y construir el Bayer Person. Porque el físico es lo de menos para hacerse una operación de esto. Es la familia. La familia es el motivador principal para tomar una decisión de hacerse un bypass gástrico o un tipo de cirugía como esta, un recorte, pues, por ejemplo, de estómago y demás, que es hacia donde este cliente se enfocaba. Historias divinas, historias increíbles donde amas de casa, donde personas, aquí no lo hicimos con herramientas digitales, lo hicimos a través de entrevistas a profundidad. Empezamos a hablar con personas que sufrían de obesidad y empezamos a hablar cuáles eran sus mayores miedos, cuáles eran sus mayores temores y cuáles eran sus mayores sueños, digamos, en torno a esto. Y lo que nos decían principalmente es que una que fue como algo como muy pionero en el caso de las mujeres que sufren de obesidad es el sueño de ser mamá. O sea, somos tan limitados en la mente cuando vamos a crear cuando pensamos en las personas y en el público objetivo al que nosotros queremos llegar. Y se los cuento como una experiencia personal. Fui totalmente limitado al pensar que las personas que querían hacerse este tipo de procedimientos era por un tema físico o por tener las medidas perfectas. No, la gran mayoría de mujeres que entrevistamos, lo primero que mencionaban era porque su obesidad le limitaba o la ponía en riesgo para ser mamá y que su mayor sueño como mujer era ser mamá. Y de ahí empezamos a adecuar todo el perfil del buyer person y lo empezamos a enfocar como una relatoría. Lo contamos como una historia. Nos apalancamos, sí, digamos, de datos demográficos, pero aquí lo importante no era el dato demográfico acá. O sea, aquí el que fuera una mujer o que fuera un hombre no era realmente lo relevante. Lo estábamos llevando, pero se podía adaptar fácilmente para un hombre que sufriera obesidad y que por el hecho de sufrir de obesidad fuera riesgoso el ser padre, ¿sí? Porque la obesidad pues trae consigo otro tipo de enfermedades, ¿sí? La esterilidad puede ser también a causa de la obesidad. Entonces es como ciertas cosas que pueden suceder y que uno no las tiene en cuenta. Entonces nosotros decíamos no, y eso fue un tiestazo así, fue una cachetada que nos dieron esta metodología del Bayer Person para todo mi grupo de creativos y para todos los de data, porque todos dijimos, uy, pucha, uno sí que cae en errores, sí que cae y sí que cometen errores cuando pensamos en las personas y en el público objetivo, por definir un target, por estereotipar.
Y acá decíamos que María soñaba en encontrar el amor de su vida, y partimos también de otras historias de vida, donde una nos decía que su mayor frustración en la vida es que tuvo un embarazo muy riesgoso, pero que actualmente su motivador principal para hacerse la operación o la cirugía es que ella no podía jugar con su hijo, no podía jugar con el bebé porque le generaba un esfuerzo físico muy grande que ella medio se agachaba y ya no lo podía cargar, no podía cargar a su bebé. Entonces que esa era su mayor frustración y que era al mismo tiempo su mayor motivador para tomar este tipo de decisiones de un bypass gástrico. Si yo me hubiera quedado en lo que todos comunicadores y publicistas estamos haciendo en la sala de juntas de la agencia, no hubiéramos tenido la efectividad que tuvimos con esta campaña cuando entramos a campo a analizar realmente cuál era el buyer person al que queríamos llegar. Este es otro formato. Sonia Fernández, profesional del marketing. Este es un poco más light. Esto es para la categoría de modas. Entonces también es otra manera también de mostrar el buyer person. Y este fue otro buyer person que construimos para Manitoba, donde decíamos que eran personas que les gustaban mucho las cosas al aire libre, los planes al aire libre, que eran más de las energías, que eran jóvenes, pero que eran jóvenes empresarios, jóvenes que estaban saliendo adelante, como que estaban haciendo su maestría, su especialización, que no se quedaban en un solo título, que querían salir adelante, eran personas que de pronto vivían con roommates y demás, entonces como que vivían en un muy buen sector de la ciudad, pero porque se apalancaban de la economía colaborativa, entonces vivían con amigos, con amistades y demás, entonces como que eso les ayudaba en ese sentido. Y hacia ese buyer person fue que nosotros empezamos a crear el contenido, donde aquí no era importante si era Martín o si era Valentina, o si era Juliana o el nombre que le quisiéramos poner, o si tenía 28, si tuviera 30 o 35. Acá lo importante era cuál era su estilo de vida, cuáles eran sus gustos y sus intereses, y finalmente cuál era directamente las prioridades de su vida, sus motivaciones, sus miedos y sus frustraciones. Inclusive lo aterrizamos mucho a la categoría porque dentro del estudio que hicimos encontramos que el hablar de mecatos para las personas que ya se encuentran como yo a punto de los 30, eh, nos genera nostalgia de hablar de los mecatos que consumíamos en el colegio. Entonces como que uno siempre es, ay, el choclito, los choclitos, las papitas margaritas, los quipitos, el chocorramo. Entonces veíamos y lo ligábamos de que habían varios insights alrededor de la elección del mecato y que consumir por un tema de nostalgia, pero también era divertido. Entonces decían como, mira, yo me cuido, pero me encantaba que los empaques sean como divertidos, como chéveres, como diferentes. Entonces habían diferentes atributos a la hora de elegir el producto. No solamente el sabor del producto como tal, sino que de acuerdo a su estilo de vida buscaban otro tipo de situación. Algo que también nos pareció muy curioso como insight es que en el maletín de todas las entrevistas que hicimos, habían tres cosas como importantes o determinantes y eso como que lo marcamos también dentro del buyer person y eran uno, que no podía faltar una sombrilla en el maletín, no podían faltar unos lentes de sol y no podían faltar monedas. O sea, como que en los bolsillos de los maletines, todas las moneditas que quedaban, las iban guardando en los bolsillos de los maletines. Era como la nueva alcancía. Y que cuando llegaban a la casa o algo así, iban a cambiar de maletines, que sacaban todas las monedas y las metían a una alcancía. Pero esas monedas podía que los acompañaran todo el mes mientras ellos estuvieran el maletín allí. Entonces eso también nos pareció como interesante tenerlo porque fue como un patrón dentro del comportamiento de los diferentes públicos que entrevistamos para construir este buyer person. También la manera en la que lo presentamos fue como una historia, fue como un cuento relatando como el día a día de una persona y eso pues nos apalancaba directamente a que otras personas se sintieran identificadas. Puede que pronto no tenga 28 años, pero yo me siento identificado porque dentro de mi maletín no puede faltar
ni la sombrilla, ni los lentes de sol, y mantengo ese maletín mío parecido una alcancía andante. Eso tiene monedas a toda hora y son las que me salvan siempre. Entonces, como que era muy interesante, pero puede que un universitario y un estudiante de colegio también se sienta identificado con esas características, ¿sí? Con ese estilo de vida. El hecho de que él tenga 28 años no quiere decir que él sea el único preocupado por el gimnasio o que le guste digamos, los planes al aire libre. Puede que una persona de 40 años también se sienta identificado porque le gusta la pesca, porque le gustan los planes al aire libre versus estar encerrado en un apartamento en una casa. O puede pasar de que una persona de 28 años no se sienta identificado porque prefiere los eventos dentro de sus apartamentos o dentro de sus hogares más que salir a la calle a hacer algún plan. Entonces, aquí lo importante, ¿cuál es? El estilo de vida. Acá, ¿qué es importante? Pues determinar características que están dentro de los detalles de la cotidianidad de este público objetivo al que yo quiero hablar. Y eso que me da a mí una brecha de contenidos gigantesca, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquí no solamente voy a mostrar el empaque de Manitoba de todas las maneras, sino que también lo puedo hacer con amigos viendo un partido de fútbol dentro de la casa, pero también lo puedo hacer en un momento de campo, también lo puedo hacer en un picnic. Puedo mostrar el producto en diferentes escenarios de momentos de consumo, donde el usuario se sienta identificado porque están mostrando su estilo de vida en diferentes escenarios, no solamente en el escenario per se de estoy yo comiendo el producto, sino, hey, estoy acá, está el producto presente, pero con amigos, estamos en un picnic, está el producto presente, pero el producto no es el protagonista. Quien es protagonista es la situación como tal, el estilo de vida que yo estoy promoviendo a través de la marca y es a través de ese estilo de vida o esos momentos de consumo donde yo puedo generar mayor empatía y mayor acercamiento o mayor conexión, como decía Catherine al inicio, mayor vínculo con esa página de Instagram, con esa red social o inclusive con ese sitio web o con esa marca. Y eso nos va a partir a nosotros también de llegar a un eh, segundo mandamiento. ¿Cómo vamos a sacar, muchachos? ¿Bien? Sí, Profe, profe. una pregunta. Listo, dímelo, Catherine. Ese material que tú muestras de todo, de ejemplos de Buyer Person, ¿eso se queda interno dentro de la empresa, el emprendimiento, o eso se refleja al público? No, eso se queda interno. Eso es toda la Oh, parte de la construcción de la estrategia. Entonces, nosotros partimos primero del STS. Entonces, con el STS sabemos como que, bueno, ¿qué pasa y cuáles son las situaciones cuando el usuario se encuentra en el momento de la consideración? ¿Qué pasa cuando el usuario se encuentra en el momento de la investigación? ¿Qué pasa cuando el usuario se encuentra en el momento de la acción? ¿Y qué pasa cuando ya se encuentra en el momento de la fidelización? Y a partir de ahí generamos, digamos, como tácticas para cada momento de consumo. Pero el contenido tiene que ser mucho más robusto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa etapa de la investigación, en esa etapa de la consideración, en esa etapa de la fidelización e inclusive en esa etapa de la compra, no a todos nos mueven las mismas cosas, ¿sí? Entonces, como no a todos nos mueven las mismas cosas, es importante partir desde la construcción de los diferentes buyer persona para saber a ese buyer persona cuáles son las líneas de contenido que debo generarle en cada una de las etapas y cuáles son los buyer persona. Esto me da como la presión, digamos como la apertura al segundo mandamiento y es que no solamente debemos de tener un buyer person. La comunicación de la marca, como no es lineal, debe ser transversal. Y para poder ser transversal, las barreras del segmento se están derribando en la medida que los estereotipos se van acabando. Pero en la medida que los estereotipos se van acabando, me va llevando a mí a entender que no es solamente Catherine a la que yo le voy a llegar, o no es solamente Alejandro Valderrama al que yo le voy a llegar, sino también es a su círculo de amigos o las personas que pueden generar algún tipo de influencia frente a ese buyer persona y se me vuelve a mí el Profe, buyer persona secundario. Dímelo. pero, pero allí no iría, o sea, lo que estás diciendo me parece que es certero. O sea, no puede ir solamente a una persona porque entonces los gustos y las cosas de las otras personas, entonces, Exacto. Ese es el segundo mandamiento. No se debe tener un solo buyer persona. Un solo buyer persona no es suficiente. Nosotros debemos de construir mínimo
o tener en cuenta dentro de la estrategia mínimo 3 buyer persona. ¿A qué me voy Buyer con eso? persona. Entonces, el primer buyer persona es mi buyer persona principal. Quiere decir, los que yo acabo de mostrar son los buyer persona principales, ¿sí? Es hacia el que va dirigida la marca directamente. Pero hay un segundo buyer persona. Entonces, vamos a ir determinándolo. Entonces, el buyer persona, si bien no es lineal dentro de la estructura de la audiencia o el público objetivo al que yo quiero llegar, tiene que ser expansivo y tiene que tener profundidad. Cuando yo hablo de que debe ser expansivo, es que no solamente debo quedarme con un solo buyer person, sino que también debo tener otros buyer person. En el caso, por ejemplo, del médico cirujano especializado pues, en, en bypass gástrico, no solamente era la persona que tomaba la decisión de hacerse el bypass, sino que era su núcleo. Por lo general, la pareja, los que tenían pareja, el buyer persona se volvía el secundario. Los que no tenían pareja eran su papá o su mamá, ¿sí? Los buyer persona secundarios. Entonces uno tiene que determinar muy bien, hey, este es mi buyer persona principal, a este es el que le voy a dirigir inicialmente casi que el 100% de mis contenidos, pero también debo generar contenido para el buyer persona secundario. El buyer persona secundario van a ser esos públicos, esas personas que le generan una influencia a mi buyer persona principal. Y también debo tener en cuenta los buyer persona negativos. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Dímelo, Majo. Eh, ese es el Bayer persona, pues, es que cuando lo estabas mostrando sentí como una similitud a lo que es de pronto la hoja de vida actual, como algo más dinámico, más diferente a lo que nosotros estábamos de pronto acostumbrados a ver hace algún tiempo, o lo que de pronto la construcción que se hacían antes, pero ese tipo de Bayer persona, eso puede ser adjuntado, igual depende del cargo del que me aspire y todo eso, a la hoja de vida o no. No, o sea, ¿cómo así? Es que, o sea, es de alguna manera contenido creado para algo, Entonces no sé si eso puede ser de pronto adjuntado de alguna manera. Pero me confundo un poquito cuando me dices hoja de vida. Como un perfil. Como una especie de perfil, sí. Pero que tú se lo vayas a mandar a una empresa o algo así. No es necesario mandar eso solamente a una empresa, pues porque claramente no es una hoja de vida, porque pues es específico para algo, sino como utilizarlo como elemento, como algo adjuntado. ¿Eso se puede o no? Pero en una oferta laboral, o sea, cuando vas a aplicar una oferta laboral, Sí. no. ¿No? No, 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 no. Eso no es tanto, o sea, digamos que mostré el tema de la hoja de vida es porque es un formato para construir el buyer persona. Ah, O listo. sea, bajo como la estructura de una hoja de vida, como el diseño de una hoja de vida. Pero no es que uno vaya a ser su propio buyer person para meterlo dentro de su portafolio, no, no. Es Ah, más a listo. nivel de la estrategia, en la hora de que tú tengas, por ejemplo, una campaña, un producto, yo como llego a ti. Por Como ejemplo, una presentación, pero para la estrategia que se está creando. exactamente. Listo. Eso es algo que se presenta dentro de ese rol de la estrategia. Y eso es algo que nos da a nosotros credibilidad frente al contenido que vamos a proponer. Entonces, antes de proponer el contenido, yo debo contextualizar. Para contextualizar, lo puedo hacer de diferentes maneras. Primero con un diagnóstico digital, que es el que llevamos, tendencias, análisis, comportamiento, análisis de comunicación, cuáles son las áreas de oportunidad, seguido de, mire, ese es el público al que nosotros queremos llegar y esa es la personalidad del público al que nosotros queremos llegar. Y entendemos que tenemos un buyer persona principal, tenemos un buyer persona secundario y hay un buyer persona negativo. Voy a entrar a profundizar ahora más adelante en cada uno. Listo, profe. Y Ya. ya, pero tú lo puedes presentar en la estrategia cuando se lo lleves a un cliente. A mí me han hecho, por ejemplo, de esta materia hay cosas súper bacanas que me han llevado, por ejemplo, el buyer person me lo han presentado como video. Entonces me pareció súper bacano porque construyen un video como si fuera una metáfora gráfica del estilo de vida de ese buyer person, ¿sí?
Entonces como que lo muestran en diferentes situaciones, en diferentes momentos, pero es una forma comercial en la cual yo puedo mostrar y exponer el buyer persona al que yo quiero llegar a través de mi estrategia de contenido. Entonces cuando hablo del buyer persona principal, voy y estoy específico, es quien directamente realiza la compra o hace la elección de marca. ¿Listo? Entonces es desde mi marca, mi proyecto de emprendimiento, elijo mi buyer persona principal porque él es quien realiza la compra o él es quien elige la marca que se va a consumir, ¿sí? Si yo me voy a un buyer persona secundario, el buyer persona secundario puede ser los prescriptores, puede ser influenciadores o asesores, o pueden ser referidos o recomendadores. Entonces ya son personas que ejercen algún tipo de influencia sobre el buyer persona principal. Entonces, Majo, pues, aquí aprovecho, por ejemplo, para ponerte de ejemplo. Creo que tú, es que creo, ay, ya se me olvidó si fuiste tú o si era otro amigo al que yo Sí, vi profe. con un tema de Colombina, Pero qué cosa de Colombina. ¿Qué trabajó con Colombina? como unos regalos. Ah, sí, fui yo. Pues hice un giveaway hace poquito. Ese, por ejemplo, ese tipo de giveaway, ahora que están muy en tendencia, si yo fuera una marca, no, también fue un amigo, Majo, qué pena, tú eres de Tuluá, ¿cierto? Sí, profe. Sí, es que también fue un amigo de Tuluá que estaba con el mismo tema, o sea, exactamente lo mismo con Colombina. Entonces, si yo lo quisiera llevar, la marca se quería posicionar en ese sector, en ese segmento, y eligió personas que tuvieran una influencia en el público objetivo principal al que querían llegar. Entonces, por ejemplo, en la elección de los influenciadores para tu marca, pues no solamente se trata de uno tener celebridades, sino que ahora está muy en tendencia en utilizar microinfluenciadores dentro de la estrategia de contenidos, porque son Profe, los que impulsan directamente el consumo de una marca o le generan cierto nivel de influencia al buyer person principal. Entonces, acá no era que María José fuera el buyer person principal de Colombina, sino, perdón que te ponga de ejemplo, Majo, pero Tranquilo, profe. son las personas a las que siguen, la comunidad o la audiencia a la que sigue María José, eran el público o el buyer persona principal para Colombina. El canal para poder llegar a ello era con un buyer person secundario, que era María José. profe, o sea que el buyer persona primero es el cliente que ya está fidelizado. O el cliente al que yo quiero llegar. Es como el cliente ideal, el que tú te sueñas llegarle a tu marca. Ya entiendo. Ok, Ese es el entonces principal. eso se hace por medio de un buyer persona secundario, que en este caso sería una persona que lo pueda como persuadir, ¿sí? Sí, digamos que tienes que tener los tres en la mira cuando estés diseñando tu estrategia de contenidos. Debes de tener tanto el buyer persona principal como el buyer persona secundario y como el buyer persona negativo en la mira, ¿sí? ¿Qué quiere decir en la mira? Pues en tu línea estratégica debes de saber cuál es el perfil del buyer persona primario, cuál es el perfil del buyer persona secundario y cuál es el perfil del buyer persona negativo. Entonces, el buyer persona secundario para Colombina en este caso era María José, pero el buyer persona primario en este caso eran las personas que seguían a María José a través de Instagram. La marca debe generar contenido para que María José se sienta identificada con Colombina, ¿sí? Y pueda generar su influencia en ese buyer persona primario. No sé si ahí me hice entender un poco más. Vamos bien, ¿cierto? Profe, ¿será que la puede devolver un momentico al uno? Yo le tomo una foto. ¿Cómo, cómo? Que si puedes devolverlo un momentico, yo le tomo una foto a la anterior. Ah, claro. No alcancé. Esa, sí. Ya, listo, gracias. Listo. Entonces tengo buyer persona principal, tengo buyer persona secundario y tengo un buyer persona negativo. El buyer persona negativo, ojo acá, no son personas que hablen mal de mi marca, sino que son personas que siguen mi marca por el contenido,
pero no porque necesariamente le vayan a comprar. Yo La creo que competencia, no tanto como la competencia, sino es como, ay, pucha. por ejemplo, yo acá lo llevo muy al lado de, hay Por, muchas personas que siguen Matelsa, pero no necesariamente compran Matelsa. Entonces Sí, yo, profe. se te vuelven personas como que vas a tener allí en tu red social, en tu perfil, a la que le vas a generar cierto contenido, pero no es porque esas personas se vayan a mover la caja registradora. Y acá hay otro, digamos, como desglose y pueden ser los haters de la categoría. Pues yo lo puse como haters, como para llevarlo al mismo lenguaje que hablamos nosotros los jóvenes, pero pueden ser retractores de la categoría. Entonces, personas que siguen la marca, pero no consumen la marca, no les gustan los productos de la marca y siguen la marca solamente para criticarla. Profe, ¿por qué es necesario tener en cuenta ese buyer persona negativo? Porque a la hora que tú generes un contenido, debes de estar preparada para los retractores de ese contenido. Ah, pues, Profe, pero aún siendo retractor se dice buyer, A, aún siendo pues retractor. se categoriza como negativo, como un buyer persona negativo, por eso se le da como esa condicional. Ah, ok, profe. Porque es algo que podemos tener en masa, que puede ser ideal, tenerlo, siempre lo vamos a tener. Y yo tengo Profe, hasta uno como en sus propias redes sociales lo tiene, ¿no? Yo creo que más a mí principalmente me siguen la gente a la que yo le caigo mal, que a la que le caigo bien en redes sociales, es como que siempre están listos para criticarme. profe, pero a la hora de construir ese buyer persona negativo, o sea, como que el enfoque es el por qué no le gusta mi marca No, o el por qué no le gusta mi contenido. no, ahí lo que nosotros debemos de identificarlo es cuáles son los atributos para que él no le guste mi marca o mi contenido. O sea, no es que tú vayas a generar un contenido para ellos, no es que uno vaya a generar contenido para ellos, sino que cuando tú estés desarrollando el contenido, debes de tener en mira ese buyer persona negativo para ver cuáles son las contraindicaciones del contenido que tú vas a dirigir para tu público ideal, para que tú de profe, entrada puedas establecer cuáles son las respuestas adecuadas para disminuir esa negatividad. mm, Ok, profe, muchas gracias. Listo, un Alejo. Dime, Majo. no, es que estaba escuchando lo que estabas diciendo y ya es como las características del cliente que no es objetivo de esa marca. Exactamente, Pero pero de alguna manera, por ejemplo, de lo del giveaway de Colombina, una de las características de ese buyer personas negativo es de pronto las personas que no consumen azúcar, que tienen una vida saludable, ¿no? exactamente. Ah, Y ya. que pueden decirte o comentar como que, uy, eso es mucho coma diabético y no sé qué. Entonces, como que tú generaste la publicación, el contenido, pero empezaste a tener que no todos los comentarios que recibiste fueron positivos, sino que también hay comentarios como que dan alertas, como que, uy, no, pero es que eso es un coma diabético, ese poco de dulce, no, la migraña, no sé qué. Entonces te van a poder reducir, digamos, como la participación de la gente. ¿Por qué? Porque los están haciendo conscientes de que no es tan bueno. ¿Sí? ¿A qué me voy con esto? No es generarle contenido a los buyer personas negativos. ¿Sí? Es tenerlo en la mira para saber cuáles son las contraindicaciones que ellos, mejor dicho, cuáles son los comentarios negativos que yo puedo recibir por parte de ellos y ver de qué manera yo los puedo solucionar. Netflix, yo creo que es súper poderoso en este sentido. O sea, si ustedes quieren analizar y entretenerse un rato, entren al perfil de Netflix Latinoamérica. Las publicaciones de Netflix Latinoamérica son increíbles. La forma en la que ellos responden directamente a ese buyer persona negativo. O sea, Sí, profe, súper En chévere. Twitter también, profe. en En Twitter Twitter, también, sí. Latinoamérica también es lo mejor. Yo, yo me entretengo un montón. Yo inclusive a veces me entretengo más con los comentarios que con la misma publicación. Entonces, como que me parece súper jocosa la manera
en la que ellos le responden a los buyer persona negativos. Lo hacen de una forma como tan sarcástica, tan soez, como tan directa, pero obvio, esto va muy ligado a la personalidad de la marca. No quiere decir que todas las marcas deban de responder con GIF y de una forma sarcástica o de una forma irónica, ¿no? Sino como que son diferentes maneras. Uy, chicos, qué pena, se nos acabó el tiempo hace 4 minutos otra vez. Lo lamento muchísimo. Tranquilo, profe, muchas gracias. Creo que es que es un tema como que muy chévere, entonces pues sigamos porfa la próxima clase ya con la herramienta, ahora sí que no la hemos podido ver, y dejamos hasta acá, ¿vale? Gracias, profe. Chao, Que esté chicos. bien. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Buen fin de semana. Michelle, Andrea, yo te voy a pedir un favor. 5 minutos antes de las 10, dame la alerta. Profe, se te acabó el tiempo. Oh, Dale, profe. ¿listo? Gracias. Yo justamente le iba a dar como a Sí, pero la abandonar verdad y me yo dio dije, pena. ¿qué pasó? No, si yo no veo, yo es que las 10. Y es que yo tengo una clase a las 10 en punto, entonces yo voy a llegar tarde allá. Ah, ok. Chao, profe. Chao, Dale, yo chao, te recuerdo. gracias.